movimiento obrero campanense, ¿no? De Campana, podemos decir que surgió prácticamente casi en los mismos momentos en que se fundó el pueblo de Campana, ¿no? Esto tiene que ver con las industrias que comenzaron a radicarse, o las actividades económicas que comenzaron a desarrollarse en nuestro pueblo. Fundamentalmente el frigorífico y la llegada del ferrocarril, particularmente la llegada de los talleres ferroviarios. En aquellos años, hacia 1890, encontramos ya testimonio en la prensa nacional, particularmente en el diario La Prensa, en el diario del Partido Socialista La Vanguardia, noticias sobre conflictos laborales en Campana. Comienzan la organización en aquellos años, era diferente a la de ahora. En aquellos años los primeros sindicatos se los conocía como sociedades de resistencia por oficios. Esto quiere decir que los trabajadores se organizaban de acuerdo a su actividad, ¿no? Los carpinteros todos juntos, los estibadores, los talleristas ferroviarios, de acuerdo al oficio que cada uno tenía, ¿no? Herreros, constructores de carruaje. En nuestro pueblo, en Campana, junto también, esto no hay que obviarlo, junto con el pueblo de Zárate, porque la presencia de los frigoríficos en Zárate, en Las Palmas, hacía que cuando había conflicto en uno de los dos, los trabajadores se unieran, ¿no? Como anécdotas podemos contar que los trabajadores, los obreros de los talleres ferroviarios en 1896, hacia fines de agosto de 1896, iniciaron una huelga pidiendo una serie de mejoras. En aquella época las mejoras tenían que ver mucho más, no tanto con la cuestión salarial, sino mucho más con las normas de trabajo, ¿no? Con las condiciones de trabajo. Hay que tomar en cuenta que en aquellos años los trabajadores cumplían jornadas de 12 a 14 horas, las condiciones laborales eran bastante inseguras, no había protección, la protección sindical que había era poca, era incipiente, las huelgas eran a costo exclusivo del trabajador. Y estas sociedades de resistencia fueron los primeros embriones del sindicalismo argentino. En aquella época muchos de los trabajadores adherían a ideas que habían traído de Europa, ¿no? Porque la mayoría de los trabajadores de la población que había en Campana era inmigrante, mayormente de origen italiano y origen español. Y ellos habían traído las ideas que estaban en boga en Europa, fundamentalmente las ideas socialistas y las ideas anarquistas. Los trabajadores, como decía, se organizaban en estas sociedades de resistencia. Cuando era el momento de un conflicto, de una huelga, funcionaba un mecanismo que se la conocía como caja de resistencia, que era que los trabajadores colaboraban para sostener colaboraban con esa caja, ¿no? Aportando dinero para sostener a los compañeros en huelga. Como le decía, a fines de agosto de 1896 se inicia una huelga muy importante en los talleres ferroviarios que dura aproximadamente 4 meses. Esta huelga fue muy bien reflejada por la prensa nacional, sobre todo por el diario La Prensa, y finaliza cuando la compañía inglesa que manejaba el ferrocarril contrata trabajadores de Europa, ¿no? Parten de Génova, se calcula que cerca de 600, 700 personas que vienen a reemplazar a los trabajadores de los distintos talleres. Esta huelga se hizo junto con trabajadores de los talleres de Tolosa, talleres cercanos a lo que hoy es la ciudad de La Plata, de la estación Solá, la zona de Constitución y los talleres ferroviarios de Junín. Otro evento importante donde el movimiento obrero de Campana ya deja su huella en la historia, la
digna historia del movimiento obrero es en la huelga de 1902. En 1902, en el frigorífico de Campana y en el frigorífico de Zárate, se comienza todo un movimiento huelguístico, fundamentalmente de parte de los estibadores, reclamando que se reduzca el peso de la bolsa. Las bolsas que cargaban los estibadores pesaban entre 80 y 90 kilos. Ellos pedían que se redujera el peso a 60 kilos. Comienza toda una huelga muy importante, hay una fuerte represión de parte de, en ese momento era la prefectura, los trabajadores de Campana se comunicaban con los de Las Palmas, de Zárate, vía el río, ¿no? Se trasladaban, en aquellos momentos la comunicación hacia Zárate no era tan fluida como es ahora, y ese conflicto se traslada después a Buenos Aires, y en el mercado de frutos de Buenos Aires, casi en los mismos días, ¿no? En el mercado de frutos de Buenos Aires, los estibadores porteños hacen el mismo reclamo, que se reduzca el peso de la bolsa. Este hecho se lo conoce como la primera huelga general que hubo en la Argentina, y fue el que promovió que se dictara, que la Cámara de Diputados dictara, que el Congreso, ¿no?, dictara una ley represiva que es conocida como ley de residencia. Esta ley de residencia es la que le permitía al gobierno expulsar a cualquier extranjero que participase en actividades huelguísticas o políticas. Y así sucesivamente. Tenemos que hasta el momento que se va al frigorífico, y posteriormente también los obreros de Campana tuvieron una fuerte participación en los grandes hechos de la historia de nuestro querido movimiento obrero. Tenemos también en la huelga de 1905, huelgas en 1914, huelgas en 1919, cuando en Buenos Aires se producen los lamentables hechos que son conocidos en la historia como la Semana Trágica, ¿no? Los trabajadores de acá, de Campana, se solidarizaron y participaron también en estos hechos. Todo lo que estoy diciendo está testimoniado en la prensa, fundamentalmente, como les decía, en el diario La Nación, el diario La Prensa, en diarios políticos de carácter anarquista o socialista, y también está documentado por muchísimos historiadores.